de 7 iglesias, habla de 7 candeleros, habla de 7 ángeles, menciona mucho el número 7. Yo lo tomé nada más como referencia el 7, pero el 7 significa plenitud y el mensaje de Dios para la iglesia es una iglesia plena. Dios no quiere algo a medias, no le gusta el asunto mal hecho. Cuando Dios creó todas las cosas, se cercioró de que todo estuviera completo. No dijo, bueno, faltó algo, pero ahí como quiera se acabala. No, él trató de hacer todas las cosas a plenitud, en totalidad. Entonces, el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, vamos entrando a este estudio. Todo lo que Dios hace inicia con una idea de Él, una visión, vamos. Todo lo que Dios ha hecho en la Biblia y en la historia inicia con una visión de llegar a un punto culminante de algo. Algunos tenemos la costumbre de aprovechar una situación para sacarle provecho. Dios no hace eso. Dios establece principio y establece final. Es decir, no es que pasó algo y Dios va a aprovechar eso para que ocurra algo. Ya Dios de antemano conoce todo lo que va a suceder. Es decir, en su mente divina, Él entiende todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, todo inicia con una visión. Una empresa aquí en la tierra inicia con una visión. Quiero hacer esto y vender esto. Quiero lograr establecer un negocio de esto. Primero lo pensamos, lo imaginamos, lo escribimos, empezamos a planificar y luego lo desarrollamos. La familia, cuando formamos una familia, inicia con una visión a través de una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, luego vienen los hijos. La misma iglesia inician con una visión de lograr alcanzar cosas o desarrollar cosas a través de las personas. Aún el final de la historia, que es lo que vamos a ver hoy, el final de la historia de la humanidad inicia con una visión. Dios tuvo una visión del final. Así como tuvo una visión del inicio, ahora tiene una visión de lo que es el final. Hace muchos años en el pasado, Dios a través de una visión le dijo a un hombre que la escribiera para que todos pudieran comprenderla. Y esa visión tenía que ver con la fe. En Habacuc capítulo 2, versículo de 2 al 4 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios inició un proyecto de fe, una visión basada en fe. Él quería que los hombres y mujeres tuviéramos la capacidad de creer en Él. No solamente creer que Él existe en algún lado, que está en algún lado, que Dios es real, sino que creyéramos en todo lo que Él hace y quiere hacer, en todo lo que Él habla. Dios quiere que tengamos ese tipo de confianza, que podamos reposar en Él y entender las cosas que Él quiere que sucedan a través de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios empezó a través de una visión. Ahora, cientos de años en el futuro, el final de la historia también inicia con una visión. Está Juan en una isla y Dios aparece de alguna manera y se empieza a comunicar con él. Y le da un mensaje que también debe ser escrito, donde él, Dios, define lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Saben que nosotros los seres humanos tenemos esa rara costumbre, cristianos o no, de decidir lo que está bien y está mal? Ya como iglesia en ocasiones hemos llegado a decirle a Dios, danos chancita, y ponemos nuestra opinión primero. Creemos que esto está bien, creemos que esto está mal. Creemos que la iglesia debe ser así, creemos que la iglesia debe ser de esta manera. Creemos que como cristianos no debemos hacer esto y creemos que sí debemos hacer esto. Y empezamos nosotros a poner ciertas reglas o a establecer los principios por los cuales la iglesia debe de vivir. Pero eso no es lo correcto. Aquí Dios interviene una vez más y le habla a Juan y le empieza a decir lo que él cree que está bien o está mal. Lo que él ha decidido que está bien o está mal. Y empieza a hablarle a la iglesia. Aquí hablo de 7 iglesias, pero nosotros vamos a hablar de nuestra propia congregación.
de lo que Dios espera que nosotros como iglesia seamos aquí en esta ciudad, en Albuquerque. Puede decir, este mensaje es para todas las iglesias del mundo, es para la iglesia universal, es para la iglesia espiritual. Pero ¿sabe qué es más interesante esto? Es para la iglesia local, es para nosotros. ¿Qué espera Dios de usted y de mí como cristianos? No hay nivel de cristiano, no hay más cristiano ni menos cristiano. Simplemente hay cristianos comprometidos y cristianos no comprometidos. Hay cristianos que han abrazado el corazón de Dios y hay cristianos que lo abrazan solamente en tiempos de necesidad. Hay cristianos que son capaces de entregar todo lo que tienen por Dios. Hay cristianos que lo dan a cuentagotas. Es la gran diferencia. Pero no hay ni mejores ni peores cristianos. No hay un gran cristiano y un menos cristiano. Simplemente lo que hace la diferencia entre ellos es su capacidad de entregarse, su capacidad de creerle a Dios. Y aquí Dios interviene y le habla a Juan. El capítulo 1, en el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dios empieza aquí una charla con Juan, donde le va a empezar a decir el tipo de iglesia que Él quiere para el último tiempo, el tipo de iglesia que Él desea ver. Aunque va a hablar de iglesias de hace 2000 años, nos está hablando a nosotros de la iglesia que Él espera de hoy de nosotros. ¿Qué tipo de iglesia tú y yo debemos ser? ¿Qué tipo de iglesia es la que realmente va a poder ser influencia, de poder impactar a una comunidad tan necesitada como en la que nosotros vivimos? ¿Qué tipo de iglesia va a poder tocar el corazón de Dios y entender su sensibilidad y entender lo que Él siente por nosotros, lo que Él siente por la humanidad? ¿Qué tipo de iglesia es la que va a poder desarrollarse a través de los planes sobrenaturales que Dios tiene para su pueblo? Entonces, hoy nosotros lo vamos a poder entender. Esta semana vamos a aprender el tipo de iglesia. Juan tuvo una experiencia única. Nadie en toda la Biblia, hasta el día de hoy, ha podido vivir lo que Juan vivió. Juan fue uno de sus discípulos, caminó con Jesús en la tierra. Fue el único discípulo, por lo menos literalmente, que estuvo a los pies de la cruz mientras Jesús estaba muriendo. Fue el más cercano a Jesús por alguna manera, emocionalmente o sentimentalmente. Juan era el más cercano a Jesús, quizá por ser el más joven, por ser el más joven en ese sentido. Era el que se acercaba más, quizá tenía una imagen paterna en él, por así decirlo. Tenía una gran relación con Jesús y caminó con él, lo conoció, vio sus milagros, lo escuchó directamente, sus mensajes. Pero ahora, como nadie jamás, Juan conoce a Jesús del otro lado del cielo. Juan conoció a Jesús terrenal, ahora está conociendo a un Jesús celestial, a un Jesús glorificado. Tiene esa increíble experiencia que la iglesia debe de aprender algo de esto. Nosotros no conocimos a Jesús terrenal, y aunque amamos al Jesús terrenal, amamos al Jesús de la cruz, amamos al Jesús de los milagros, la iglesia debe de aprender a comunicar, conectarse y luego comunicar al Jesús celestial, al Jesús glorificado, al Jesús que ya venció, porque Él ya no está en la cruz, porque Él ya no está en la tumba, aunque cantemos de la tumba y cantemos de la cruz, y sigue siendo nuestro símbolo la cruz. Jesús ya no está en la cruz, solamente estuvo por mediodía en la cruz. Fueron unas cuantas horas las que estuvo ahí. Ahora Él está en la eternidad. Y la iglesia debe de aprender a conocer a ese Jesús. Aunque no lo veamos literalmente, como Juan lo vio, debemos de conocer a ese Jesús y comunicar a ese Jesús. La ciudad, la comunidad, nuestra cultura, no necesita un mensaje motivacional, no necesita un mensaje alegre, un mensaje que nos haga reír. De vez en cuando es bueno, pero eso no va a solucionar todo hasta que la ciudad o la comunidad o la cultura experimente al Jesús glorificado. Es el que hace la gran diferencia, es el que puede cambiar la vida de las personas. Debemos de ser facilitadores para que tanto nosotros como la gente conozcan a este Jesús en sus vidas terrenales. Esta revelación que está hablando aquí el libro de Apocalipsis fue dado a 7 iglesias, lo dije hace un momento, que nos representan a nosotros. Y nosotros debemos ser receptores de lo que Dios quiere hacer. Es importante tomar este mensaje hoy para nosotros. Yo no sé hasta dónde está tu compromiso de vida cristiana. Estamos a punto de cumplir 2 años como congregación aquí en este lugar. Y yo no sé hasta dónde tú has adquirido entrega por Dios. Hasta dónde tú te has enamorado de Dios más que del lugar donde estamos, que representa cierta comodidad. Hasta dónde el programa ya superó tus expectativas de lo que Dios quiere hacer.
Hasta donde cada semana la rutina de los programas que hacemos en nuestra congregación ya fueron, han suplido tu necesidad más de lo que Dios quiere hacer. Pero es importante que hoy nosotros podamos abrir el corazón como congregación, como iglesia, y entender que Dios tiene un mensaje para el último tiempo. Así como lo tuvo al inicio, en medio de la historia, ahora al final de la historia Dios tiene un mensaje para nosotros, la iglesia. Que la iglesia reaccione, que la iglesia se autoanalice, tenga una autocrítica a la iglesia de lo que estamos haciendo bien o mal. Cada creyente dentro de la iglesia tiene una posición que fue dada por Dios. Cuando Dios le habla a Juan, le dice, mira, esto es lo que yo pienso de ustedes, la iglesia. Es lo que pienso de cada persona. Y Juan empieza a hablar acerca de eso y lo encontramos en el primer capítulo de Apocalipsis, en el versículo 5 y versículo 6. Empieza Juan a hablar acerca de Jesús. Lo empieza a reconocer, a exaltar y dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y número 1, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tu posición es que tú has sido limpiado. Tú no puedes seguir viviendo como una persona no limpia. Cuando vivíamos en México, a veces, pues en aquella época a veces no teníamos carro. Y ahí me tocaba salir de la preparatoria a mediodía y agarrar el camión. Y mucha gente iba en el camión. Y de esas veces que te toca ir parado porque el camión está muy lleno. Y de esas veces que el vecino no tiene la costumbre de ponerse desodorante. Y de esas veces que los camiones manejan, no, en México no pasa, no, pero a veces maneja muy recio. De algún lado hay que agarrarse, ¿no? Y no falta el que se agarre así del ¿cómo se llama? Del tubo. Y tú vas aquí enseguida de él y te pone aquí la bisagra, pues, ¿no? La ardilla. Y le chilla bien feo. ¿Ah? Es decir, cuando tú vas a visita, a ver a la novia, pues tratas de todos los perfumes que haya, ¿verdad? Para impresionar. Si vas a una cita de una entrevista de trabajo, tratas de ir lo más presentable y oler bien, ¿verdad? No vas a ir, o sea, estoy acá trabajando en mi casa, hoy tengo entrevista, y nomás una playera y te vas todo sudado, con una gorra toda sucia a la entrevista. No te van a aceptar en el trabajo, te van a decir, ok, nosotros le llamamos, deje su teléfono. Vas a visita con la novia, probablemente es la última vez que vas a ir. No te vuelven a recibir porque tu olor, tu aspecto, todo sucio. Saben, como cristianos, Jesús le está hablando a Juan, y Juan empieza a exaltar a Jesús y dice, Él, el que nos lavó de nuestros pecados. ¿Por qué entonces caminamos como que no estamos limpios del pecado? ¿Por qué caminamos avergonzados, temerosos? ¿Por qué caminamos como, ay, pobre yo, es que yo soy muy mala persona, no merezco tomar Santa Cena, no merezco levantar las manos, es que Dios, oren por mí, hermanos, porque, ay, el diablo. Juan dice, Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan está hablando de la obra de Jesús sobre la iglesia. Tú y yo somos reyes y sacerdotes, y en esa posición que Él nos ha puesto, tenemos acceso directo a lo que Dios quiere hacer y quien Dios es. Porque reyes implica que tenemos derechos, y sacerdote significa que no hay nadie entre Dios y nosotros. No sé si me voy a entender con esto. Entre Dios y mi persona no hay nadie. Yo tengo acceso directo a Él. Ay, voy a esperar el domingo para que oren por mí. No necesitas eso. Tú tienes acceso a Dios 24/7. Todos los días de la semana, las 24 días tienes acceso a Dios, porque no solamente eres rey con privilegios, eres sacerdote. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el único que podía ir al sacrificio, entrar al lugar santo. Cuando se desgarró el velo, en ese momento tú y yo somos sacerdotes, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Sabes? La iglesia tiene acceso a Dios todo el tiempo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué dejarlo para mañana? ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Qué le parece lo siguiente? Le llega una carta a usted y dice, usted fue elegido para ser el portador de esta llave que le da acceso a todos los bancos, a la Casa Blanca, a todas las oficinas de gobierno cuando usted quiera. Y usted va y la guarda, porque le da pena.
¿Qué van a decir los vecinos? ¿Ah? No, y luego si se me pierde, y luego si me dicen algo porque entré. Hay una carta firmada por el presidente de la nación, donde se le da a usted derecho de entrar a todos los lugares, la llave maestra de todo lo que usted necesita. Hospitales, gobierno, finanzas, Casa Blanca, cualquier lugar del mundo usted puede entrar con esa llave. ¿Y sabe qué? No la usamos. Dios nos ha dado una llave maestra, el sacerdocio, para entrar, pero no entramos. Vivimos en la orilla. La iglesia está siempre ahí como que entro y no entro, como que me animo y no me animo, como que que venga el evangelista, que venga el profeta, que venga el apóstol, que venga el predicador para que él nos traiga la gloria de Dios. Dice la Biblia que tú y yo tenemos acceso a la gloria de Dios. Tenemos que aprender a disfrutar todos los beneficios que Dios nos dio. Ay, hermano, cuando llegue al cielo, ¿cómo lo voy a disfrutar? Qué bueno, cuando llegue al cielo lo va a disfrutar. Pero ¿por qué no lo empieza a disfrutar desde ahorita? Que ya tiene usted y yo tenemos acceso. Dios desea que la iglesia tenga acceso al conocimiento directo y pleno de Dios, de Él mismo. Y quiere hacer en nosotros cosas increíbles. Es interesante que lo primero, vea esto. Lo primero que Dios hace antes de traer todo lo que va a hablar con Juan, antes de decirle a Juan, mira, la iglesia, esta iglesia es así, esta iglesia tiene este problema, esta iglesia, y eso lo vamos a hacer en las siguientes semanas, esta iglesia tiene estas situaciones, estas necesidades. Pero lo primero que hace en esta revelación, lo primero que se escribe acerca de Jesús es lo siguiente, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo primero que se establece, lo primero que Dios habla a Juan es que Cristo viene. Va a hablar de la iglesia, va a hablar de lo importante que es la iglesia, de sus pastores, de sus líderes, de la vida cristiana, de cada creyente. Pero previo a eso, hay un recordatorio, que Jesús viene en las nubes. Y todos le van a ver. Que Jesús está acercándose, poco a poco el tiempo está acercando. Y aunque ya pasaron 2000 años de ese día que se reveló esta palabra a Juan, a hoy han pasado 2000 años, para nosotros son 2000 años calendario. Para Jesús no, porque Él vive en la eternidad, para Él no hay tiempo. Para Él va a ser un instante, un segundo, un microsegundo del momento en que se habló esto hasta el día en que suceda. Han pasado 2000 años ya y este mensaje no caduca. No ha pasado su valor, no ha dejado de ser importante. Quizá se ha debilitado en el corazón de muchos creyentes, pero eso no le quita relevancia. Sigue siendo real, va a suceder sí o sí. Y cuando pase, ¡ay, es que la Biblia lo decía! Sí, pero no nos acordábamos, o no le dimos importancia, o era más importante la noticia que daban por Telemundo, por Univisión, CNN, era más importante mi necesidad de suplir una necesidad en mi casa, la necesidad de suplir situaciones en el hogar, la necesidad de divertirme con los amigos, de hacer deporte, de ir al trabajo, de pasar, de convivir, de descansar. Por un momento todo eso sobrepasa. Y aquí Dios hablando, o Jesús revelándose a Juan, o Dios hablándole a Juan, le dice, lo primero es esto. Antes de hablarle a la iglesia, quiero recordarle a la iglesia que Cristo viene pronto. Va a suceder, va a acontecer. No tenga la menor duda. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de que va a suceder, va a suceder. Cuando Dios quiere comunicar algo bien importante para Él, es el comunicador. Y aquí los comunicadores somos tú y yo. Por eso al principio dije yo, no hay nivel de cristiano, hay nivel de compromiso. Juan fue un hombre, un joven, un discípulo increíblemente entregado a Dios. Lo intentaron matar en varias ocasiones, fue echado en aceite hirviendo. Total, tenía más vida que un gato. El hombre no se moría. Y dijeron, vamos a echarlo a una mina de sal para que se muera solo ya de hambre. Y en el peor lugar, en el peor momento de su vida, y esto me recuerda algo, en el peor momento de tu vida y de mi vida, Dios se puede revelar. En ese momento, ¿sabes qué? Las peores circunstancias
que estás viviendo dejan de ser importantes. Cuando Dios se sienta a un lado de ti en la cama de la enfermedad, cuando Dios se sienta a un lado de ti en la mesa mientras tú estás haciendo ajustes de finanzas y el estrés te está comiendo, cuando tú estás en una situación increíblemente difícil y todo parece oscuro, y Jesús viene y se sienta a un lado de ti sin hablar, las cosas cambian. Para Juan este momento fue el momento, qué ironías de la vida, este fue el momento más increíble de su vida. Nada se compara a ese momento. Juan está viviendo un gran momento. Él es el mensajero ahora. Se le está compartiendo un mensaje para que él lo escriba y ese mensaje llegue a Albuquerque en el 2016, a esta reunión en esta mañana en esta iglesia. Y el primer mensaje es: acuérdate, iglesia, recuérdale a la iglesia que voy a volver. Que estén preparados, que estén listos, que no se distraigan, que no volteen hacia los lados, que no se enfoquen en cosas que no son importantes, porque yo voy a volver. Y Dios quiere comunicar este mensaje a la iglesia. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de confianza, es un mensaje de reposo, de descanso. Es un mensaje que me recuerda a mí que nada está terminado, que las cosas que parecen difíciles van a pasar. Y algún día estaré en su presencia y todas las cosas feas y tristes y dolorosas del mundo quedarán en el pasado. Se borrarán de la memoria. No habrá memoria de lo malo que pasó en este mundo, del pecado, del dolor, de las heridas. Todo sanará. Tus lágrimas van a ser quitadas, el dolor de tu corazón va a ser sanado. Todo aquello que te afligía va a desaparecer de tu vida. Por eso es que Jesús le dice eso a Juan. Diles que voy a volver. En esa época, literalmente, en el primer siglo, la persecución era increíble contra los cristianos. Los estaban matando, los perseguían, los torturaban, los asesinaban, niños, adultos, ancianos, mujeres, no importa, los estaban matando a todos, los querían exterminar de la faz de la tierra. Hay momentos en que la iglesia se siente desesperada, en ansiedad. ¿Qué va a pasar? No nos están matando ahora. Hay leyes quizá que están creándose, hay un montón de cosas que nos están atacando de alguna manera, espiritualmente o humanamente. Y el solo recordar, el solo saber que Cristo viene, me hace pensar en esto: no se ha olvidado de nosotros, no nos ha abandonado, Él sigue pensando en su iglesia. Día y noche en tiempos terrenales, en el cielo Dios sigue pensando en nosotros. Él no solamente es un mensaje de no renunciar a la fe, sino de tener confianza, de no importa los sacrificios que tengamos que hacer en esta tierra, nunca se van a comparar a lo que Él nos ha preparado en el cielo. Nada de lo que tú y yo paguemos y gastemos y sacrifiquemos en la tierra jamás se va a comparar a lo que está pasando y se está preparando en el cielo para ti y para mí en esta hora. El trato que Dios busca tener con su iglesia es espiritual. Él quiere acercarse a nivel espiritual. Queremos, Señor, bendícenos en lo material, ayúdanos a tener mejores edificios. Dice: déjame entrar por la puerta. Y la puerta se llama espíritu. Dios quiere tratar con la iglesia a nivel espiritual, no solamente a nivel de lo material o a nivel de las posesiones o logros humanos que podamos tener. Él quiere tener un trato con la iglesia de origen o de inicio espiritual, no solamente en lo emocional o en lo material, sino que el espíritu del creyente pueda conectarse y conocer lo que Dios tiene para nosotros. Dice Apocalipsis 1:10, Juan hablando, dando testimonio de lo que pasó ese día. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu. Dios no trata de otra manera. Su único trato con la iglesia es a nivel espiritual. Mientras más nos alejamos de una vida espiritual, más nos alejamos de conocer a Dios. Mientras más apagamos nuestra vida espiritual, mientras nuestra vida espiritual dependa de un domingo por la mañana, lejos vamos a estar de conocer el plan de Dios. Yo tengo que aprender a desarrollar mi sensibilidad espiritual todos los días, a través de la oración, a través de conocer más de Dios, a través de meditar en Dios, a través de desarrollar mi fe en los actos que yo hago, creyendo que Dios va a poder sostener aquello en lo que yo me he atrevido a entrar. El trato de Dios es espiritual, 100%. Resultados materiales vienen después, resultados emocionales suceden después.
Pero el trato de Dios es espiritual. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. En el original dice una voz potente. Déjeme decirle algo. Yo no soy muy místico, no soy muy así dado a las cuestiones de emocionarme en lo espiritual, pero creo en lo espiritual y trato de ser un hombre espiritual. Pero de repente a veces estoy sentado en algún lugar oyendo a un hombre o mujer hablar. Y cuando dicen, Dios me habló y me dijo que te dijera esto. Y yo, wow. A veces me pregunto si realmente fue Dios el que dijo eso, porque a cualquiera se le podía ocurrir eso. Cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios habla a mi vida, Dios habla a la iglesia, la voz que Dios va a venir a nosotros va a ser tan potente que nos va a cambiar. Es que no es una llamada telefónica de la Casa Blanca, no es una llamada telefónica de aquí, de la gobernadora, no es una llamada telefónica de un gran líder político, una celebridad deportiva o celebridad en el arte. Es Dios hablando. Cuando Dios habla, mi querido, tu vida va a ser transformada. Oh, Dios me dijo que te dijera que le echaras ganas. Está bien, se vale, y Dios puede decir eso. Pero si realmente fue Dios, eso va a tocar tu corazón. Te va a transformar por completo, va a impactar tu vida. Dice Juan, detrás de mí había una voz potente. La voz de Dios trasciende. En el Antiguo Testamento habla acerca del león de la tribu de Judá. Dice, cuando él ruge, tiembla la tierra. Cuando Dios habla, el universo se tiembla el universo. El infierno empieza a temblar por la voz de Jesús. No es la voz de un líder político, un líder religioso. No es la voz del fundador de algo. Mi hermano, es Dios. Y Juan, mientras está ahí en el Espíritu viendo lo que está pasando, dice, oí atrás de mí una voz potente. Era la voz de Jesús que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Es el lugar donde están las iglesias, son las ciudades. Quiero que escribas esto que es para la iglesia. Yo no sé cuál es tu proyecto de vida cristiana en esta generación. Yo no sé cuál es tu entrega de vida cristiana. Si ser cristiano es divertido. Y sí debe ser divertido y alegre ser cristiano. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a vivir como cristianos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a entregar nuestra vida como cristianos? ¿Hasta dónde tú y yo vamos a ser capaces de renunciar a todo por Jesús? Juan está recibiendo un mensaje para el último tiempo. Nuestra iglesia debe de vivir como si fuera el último tiempo. Cada generación, desde el primer siglo hasta el día de hoy, cada iglesia, cada creyente que ha podido tocar la vida de su generación, es porque ha vivido creyendo que es el último tiempo. Cuando sabemos que falta mucho, por ejemplo, cuando sabemos que faltan 5 años para hacer el pago de esa deuda, usted no se preocupa, faltan 5 años. Pero ¿qué tal que fuera mañana? El estrés, ¿verdad? Es mañana. Hace 5 años andamos bien tranquilos, pero ya es mañana. ¿No? Cuando somos jóvenes todo se nos hace fácil, ¿verdad? Comemos de todo lo que hace daño, chile, comemos en la calle, tacos de gato, de perro, de lo que sea. Allá en un lugar en México donde hay unos tacos de borrego, y ahí le dicen a los tacos del ferrocarril, está cerquita del ferrocarril, le llaman el triángulo de las Bermudas, porque perro que entra ahí desaparece. Y yo he comido ahí, déjeme decirle, esos perros, sabrosos esos perros, ¿verdad? Cuando uno es joven, la vida es fácil, desvelarse, hacemos cualquier locura, brincamos bardas, nos subimos a árboles de chamacos, hacemos de todo, pero ya nomás empieza a entrar la edad y empiezan a rechinar las muelles, ¿verdad? Las coyunturas empiezan a crujir y todo eso, y decimos, me hubiera cuidado.
Cuando falta mucho tiempo para el final, la vida es fácil. Para el joven en ocasiones la vida suele ser demasiado sencilla. Y cuando uno llega a cierta edad empieza a decir la típica frase, ¿qué razón tenía mi papá, verdad? Ah, ¿qué razón tenía mi mamá? ¿Qué razón tenían los viejos, verdad? Pero es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Pues después de 2000 años creo que la iglesia debe de llegar a una madurez de pensar. Debemos de vivir como si esto fuera el último tiempo. En ese nivel de entrega, como si el día de mañana o el día de hoy fuera la última etapa de la vida de nosotros aquí en la tierra, de la vida cristiana nuestra. Como si ya el telón se fuera a cerrar y la obra de teatro llegó a su final. Debemos de cerrar con broche de oro. Pues Jesús, hablando a la iglesia, le dice, quiero que escribas este mensaje. La iglesia tiene que aprender a desarrollar sensibilidad. La iglesia tiene que aprender más y más cada día a ser sensible a la voz de Dios y vivir en esa sensibilidad constantemente para entender los tiempos y los planes de Dios. Jesús llamó la atención a la gente y les dijo, ustedes ven las nubes y ven el sol y ven las estrellas y ven la luna y saben que el clima va a cambiar. Saben reconocer los tiempos de lo que está pasando en el clima, pero no saben identificar los tiempos espirituales que están viviendo hoy. Es bonito hablar de lo que ha pasado en otros lugares. Es bonito hablar de, en mi época, cuando pasaba esto en la iglesia y esto y lo otro. No reconocemos los tiempos que estamos viviendo. Déjeme decirle que el tiempo de gracia hoy es increíble como nunca antes. Lo que pasa es que no nos hemos atrevido a meternos en eso. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿A quién vamos a culpar? Nosotros somos responsables porque no le hemos creído a Jesús. Es que la gente es más difícil hoy que antes. La gente es la gente. Y el evangelio es el evangelio. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, y aquí lo dice, que es como una espada de doble filo, que penetra el corazón, a los huesos, hasta el tuétano, y reconoce la necesidad del hombre. Lo que pasa es que la iglesia ha perdido esa sensibilidad. Finalmente Jesús viene a ser el centro, otra vez a ser el centro de la vida de la iglesia. Y viene y se presenta ante Juan en toda su gloria. En una ocasión estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, un amigo y yo, y estábamos ahí, no sé qué estábamos tomando, una soda o algo, y luego volteé y vimos a un personaje, y voltear y yo, se me hace conocido, y cuando supimos quién era un comediante, nos pusimos bien contentos porque por fin vimos una celebridad. En mi ciudad no hay muchas celebridades, ¿verdad? Allá donde yo vivo muy al norte, todo sucede en el DF, yo vivo muy al norte, nada pasa por allá. No, lo más que una vez pasó por un lado de mi aeropuerto, Paquita, la del barrio, más o menos por aquí así, chaparrita la señora, pero nada pasaba en mi ciudad. Y dije, mira, ahí está un famoso, y fuimos y lo saludamos y nos emocionamos, ¿verdad? Y era un famoso así medio de segundo nivel, vamos, al pobre comediante. No era así como que la sensación en esa época, pero lo vimos y nos tomamos fotos con él, que nunca revelamos esas fotos. No existía esto, ¿verdad? Para el selfie, no existía, eran cámaras esas de varias vueltas y luego tomar foto y a ver si salía bien. No sabíamos cómo salió la foto, no eran digitales. Y nos emocionamos, ¿verdad? Mira, ahí está. Ya nos pusimos, abrimos los ojos para todos lados a ver qué veíamos, ya no vimos a nadie más, ¿verdad? Pero andábamos bien emocionados, estábamos en el DF viendo celebridades, ¿verdad? Pero bueno, estábamos medio contentos. ¿Qué pasa cuando usted va por la calle y se encuentra algo inesperado? Mi papá platicó una vez ahí en mi ciudad, iba por la calle caminando y cuando dio la vuelta a la esquina en el centro de la ciudad estaba un oso, literalmente un oso estaba ahí. Mi papá es muy moreno, se puso blanco ese día, rubio, se puso del susto, ¿no? Dice que dio la vuelta y estaba un oso ahí parado en la esquina del centro de la ciudad. Estaban promoviendo un circo y el oso estaba encadenado, pero ¿quién se iba a imaginar que toda la vuelta a la esquina en el centro de la ciudad, ¿por qué no pusieron un payaso, un malabarista? No, un oso estaba ahí y se sorprendió. Cuando tú te encuentras algo inesperado, te sorprende increíblemente. Miren, Juan está en un lugar desolado, en una isla abandonado, y empieza a recibir un mensaje de parte de Jesús. Oye una gran voz que le dice, escribe todo lo que va a suceder, escribe a las iglesias lo que va a pasar. Y Jesús aparece para esperanza tuya y mía. Jesús quiere ser el centro, por favor, quiere ser el centro de tu vida.
Jesús quiere ser el centro de la vida de la iglesia. No quiere que los pastores seamos el centro de la vida de la iglesia. No quiere que los ministerios talentosos sean el centro de la vida de una iglesia. Él quiere, Él desea. Dios no es ególatra. Pero es tanto su amor por nosotros que Él sabe que si es el centro de toda nuestra vida y de nuestro universo, nuestras vidas van a ser plenas. Él va a ver en nosotros el resultado de su vida. Cuando Él es el centro de todas las cosas. Él se presentó ante Juan en toda su gloria. Amamos al Cristo crucificado. Es la imagen de nuestra salvación. Pero de repente Juan, en su mente está la imagen de aquel Jesús desangrándose y de aquel Jesús elevándose al cielo. Humanamente todavía se elevó al cielo. Y fue la última imagen. En mi familia tenemos una costumbre. Cuando vamos a un funeral, jamás nos asomamos al cajón. Sobre todo si es un ser cercano, un ser querido. Yo nunca vi a mi abuelo en el cajón, nunca vi a mi abuela. No he visto familias porque no me gusta verlos. Porque desde muy pequeño oí a mi papá decir una vez que si tú te asomas, esa va a ser la última imagen que va a quedar grabada en tu memoria. Entonces tenemos esa costumbre nosotros de no ver. Cuando me toca predicar en un funeral trato de estar así casi de 3/4 al cajón para no ver, aunque ni conozca a la persona que está ahí, pero no es algo que me agrada mucho, soy medio, ¿no? Me da mello. Menos si es un familiar, no me gusta verlo. En la imagen, en la mente de Juan y en la mente de la iglesia, a veces la imagen que tenemos ya no es la actualizada. Vamos, actualízate con Jesús. Tenemos que actualizar. No digo que lo de la cruz no tiene valor, tiene valor. La cruz nunca va a perder su poder. Y cuando hablo de la cruz no hablo del elemento material de madera, hablo del personaje que estaba ahí. Ese sacrificio sigue teniendo valor, pero el valor fue real hasta que Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre. En ese momento, se hizo efectivo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Cuando Jesús llegó al cielo. Antes el Espíritu Santo no había llegado como lo tenemos hoy. Ese momento representó el inicio de la historia de nuestra como iglesia. El Cristo glorificado es increíble, esa imagen de salvación para nosotros, pero ahora el Cristo glorificado, el de nuestra esperanza, que aunque no lo hemos visto, se reveló a Juan para que tú y yo tuviéramos una pequeña percepción de quién es el que te sostiene. Usted ha visto esas imágenes religiosas de un Cristo con la cara toda deprimida, ¿verdad? Entra a las iglesias donde hay imágenes todavía y está un Cristo así como mirando como, ayúdame, ¿verdad? No sabes si Él te va a ayudar a ti o tienes que echar la mano tú a Él, ¿verdad? Así la carita, así de ya estoy cansado, bájenme de aquí, ¿verdad? La imagen de Jesús siempre o triste o muy chapeteadita, ¿sí, verdad? Como que le hicieron así, y luego sus rizos y todo, y el corderito aquí en las manos, es una imagen inocente de Jesús. Cuando tú y yo sentimos temor, cuando tú y yo pasamos por momentos de dificultad, de tristeza, tenemos que venir a este pasaje. Conoce al Jesús glorificado. No es un pusilánime, no es una imagencita religiosa de un Jesucristo con la cara de, ay, pobrecito, el mundo se está acabando. El Jesús que tenemos en la Biblia, el Jesús del libro de Apocalipsis, es un gigante. Es un guerrero, es un ser increíble, sobrenatural, que Juan no pudo describirlo y empezó a inventar cosas. Juan era como esto, era semejante a esto, porque en el cielo los elementos que Juan mencionó son elementos que se descomponen y se desbaratan. En el cielo todo es eterno. Y cuando Juan voltea finalmente a ver el centro de la historia, porque Jesús es el centro de la historia, porque la iglesia necesita recuperar al Jesús y ponerlo en el centro de la historia, pero a este Jesús, este es el Jesús que la iglesia necesita ahora. Un Jesús poderoso en toda su gloria, un Jesús que se para firme en su victoria. No un Jesús que da lástima, no un Jesús pobrecito, porque ese Jesús no existe, eso lo inventó la religión. Cuando Juan voltea, por fin se atreve, porque tenía temor. Si a mí me habla Jesús una noche estando solo en casa, yo me pego un susto. Me echo la cobija encima, ¿verdad? Porque humanamente escuchar una voz de la nada da miedo. Y Juan por fin poco a poco se atreve a voltear
Y en el versículo 12 en adelante dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él buscaba la voz, nunca se imaginó que iba a estar alguien atrás de él. Él simplemente escuchaba una voz y voy a escucharla mejor. Y cuando voltea, yo quisiera por un momento entender a Juan. Por un momento quisiera estar en sus sandalias. Era el momento más difícil de su vida. Estaba solo, la sal lo estaba quemando. Probablemente la sal le estaba quemando los ojos porque la sal quema. Quizás estaba perdiendo la vista. Quizá todavía las cicatrices de todos los golpes que recibió en prisión y en persecuciones, todavía algunos con la sal le quemaban. Sí, Juan estaba siendo torturado esos días. Y Juan estando en el Espíritu, es decir, Juan probablemente estaba en tiempo de oración o de ayuno o de búsqueda. Era el último de los discípulos, fue el último que murió. Todos estaban muriendo, probablemente ya quedaba él y todos habían muerto. De los 12, Juan fue el último en morir, el más joven de todos fue el que murió, fue Juan. Dice la Biblia que él estaba ahí en ese lugar oyendo la voz y se atrevió a voltear a ver. Yo solamente en una ocasión tuve una experiencia de ese estilo, no igual a esta obviamente. Estábamos en un retiro de hombres. Estamos en una habitación orando, yo estaba en un rincón orando y hablaron acerca, el conferencista, amigo mío, habló acerca del sacrificio en la cruz y yo estaba orando. Y llegó un momento, él vino, oró por mí, cuando él se fue sentí que algo me abrazó. Yo estaba orando, de esas veces que son muy particulares los tiempos de oración. Y estaba orando con tal intensidad que yo sentía que estaba sudando mucho de la intensidad y oía a los demás hermanos orar, otros amigos míos orando. Y cuando yo abrí los ojos, quizá puedo ponerlo en tu mente y tú trata de descifrar si esto es emocional o real. Cuando yo abro los ojos, veo unos pies aquí delante de mí. Unos pies así, uno encima del otro y con un clavo. Obviamente estoy hablando de los pies de Jesús. Obviamente esto fue una visión. Y yo veo los pies de Jesús delante de mí. Y empiezo a llorar mucho, empiezo a llorar. Y vino Jorge, mi amigo, otra vez, el pastor, lloró por mí otra vez, pero él no sabía lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué estaba llorando? Porque seguro él no lo estaba viendo, y yo sí. Entonces yo me emocioné tanto en mi llanto que traté de voltear hacia arriba, pero algo no me dejó voltear hacia arriba. No pude más que ver esa imagen delante de mí y quedó marcada en mi mente. Eso ya pasaron casi 10 años, 12 años de eso. Y quedó esa marca de 2 pies heridos delante de mí. Y yo por más que quería voltear hacia arriba, algo me impedía ver hacia arriba. Hasta que simplemente la oración fue bajando su intensidad y todo terminó. Son experiencias únicas que tú vas a vivir cuando te metes con Dios. Juan está orando, de repente voltea y dice la Biblia, volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, cuando lo vio dijo, yo lo conozco a este. Se me hace parecido a alguien que hace muchos años yo lo vi. Yo caminé con él, esa voz se me hacía familiar, pero ahora está en otro nivel, en otra dimensión. Se veía uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quizá tú has experimentado a Jesús de alguna manera. La experiencia de Juan, cuando lo volteó y dice, wow, se me hace conocido. Cuando tú y yo pasemos de esta vida, si Cristo no viene, en algún momento vamos a escuchar una voz. Nos van a hablar por nuestro nombre. Si estamos en la tumba y han pasado años, nuestro cuerpo ya desapareció. Pero cuando Jesús hable tu nombre,
tú lo vas a escuchar. ¿Cómo? No sé. Por aquí he escuchado una teoría de los que mueren y son incinerados se van al infierno. Estupideces que inventa la gente, ¿verdad? Todos los cristianos perseguidos en el primer siglo fueron incinerados. Esas cenizas van a escuchar la voz de Dios. Cuando Jesús le hable a Pedro, a Juan, y te hable a ti, si no estamos vivos, lo vamos a escuchar. Y quizá vamos a hacer como vamos a voltear, vamos a decir, se me hace conocida esa voz. Yo lo he visto. En alguna manera mi espíritu se identifica con esa voz. Cuando Juan lo vio, qué maravilloso sería que la iglesia de esta época tuviera esa experiencia de reencontrarse con Jesús. No digo que seamos malos cristianos, yo creo que somos buenos cristianos. Yo creo que somos gente que nos gusta servir, nos gusta ayudar y alabamos de todo corazón. Así era Juan, pero ese día su vida fue marcada para siempre. ¿Cuánto vivió después de ahí? No sé cuánto vivió después de ahí. Pero qué emocionante experiencia la de Juan. Ver a un Jesús glorificado. La iglesia necesita predicar a Jesús en toda su gloria. Predicar el mensaje de la cruz a cada instante. Porque es la base y el fundamento de todo. Jesús se reveló a Juan con un solo propósito: comunicar un mensaje a la iglesia. A la iglesia de Albuquerque. Jesús en 2000 años no nos ha abandonado, mi hermano. No te ha abandonado. Tú y yo nos hemos quejado en ocasiones. Yo me he quejado. Yo he querido renunciar muchas veces. Yo he querido abandonar la pelea. Para mí este capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis es como el entrenador hablando con el boxeador en el 12º round. Vamos, queda un round más, quedan 3 minutos. Dale con todo. No renuncies. Iglesia, es tiempo. Iglesia, es el momento de Dios. Al final de la historia, Jesús nos va a regalar una increíble victoria, una increíble cosecha, un mover de su Espíritu Santo como nunca antes. Pero primero, Jesús dice, yo quiero rectificar, quiero corregir los defectos que hay. Los que humanamente, sin querer o queriendo, hemos metido a la iglesia. Dios dice, déjenme intervenir, déjenme ser el centro otra vez de la iglesia. No importa dónde está la iglesia, en una gran ciudad o en un pueblo, su gloria es la misma. Dios quiere revelarnos su corazón, como nunca antes lo ha hecho. Dios quiere hablarte a ti, quiere desnudarnos, corregirnos y alentarnos a correr la última milla que nos queda por delante. El último versículo del capítulo 1 es un regalo para mí como pastor. Mientras estudiaba esta semana y leía una y otra vez el versículo 20. Y aunque no tiene mucha poesía o figuras retóricas, me habla de un misterio que todavía no ha sido revelado para mi iglesia, para nuestra iglesia aquí. Qué emocionante cuando hay el último regalo abajo del árbol, ¿verdad? Y está tu nombre en él. Qué emocionante cuando es tu cumpleaños y viene una caja demasiado difícil de abrir, más te emocionas. Qué emocionante cuando algo así sucede, cuando hay una última cosa por hacer. Cuando yo leí el versículo 20 decía, esta es la esperanza para mí, esta es la esperanza para la iglesia. Dice el versículo 20, el misterio, así empieza hablando, el misterio, lo que no ha sido conocido y revelado. Jesús, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, te voy a revelar cosas que jamás has imaginado, jamás han subido al corazón de hombre, las tengo preparadas. Eso es un misterio. Jesús era un misterio para los hombres, sigue siendo un misterio para los hombres que no lo conocen. Para ti, para mí, es una bendición. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús no ha quitado sus ojos de nosotros.
mis queridos, nos sigue observando. Cada paso que damos como iglesia está en la mente de Dios. Yo quiero desafiarte a que las próximas semanas tu corazón sea vaciado y llenado una vez más de algo nuevo, de lo que la iglesia de hoy debe de ser, de lo que la ciudad de Albuquerque, el estado de Nuevo México, la nación de los Estados Unidos, toda América, todo el mundo necesita saber acerca de Jesús. Nos queda muy poco tiempo. El tiempo se está acortando. Cada vez más y más cerca está la venida de Cristo. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.